Bien, César, muchas gracias. Como, de acuerdo con la organización, todavía nos quedan 6 minutos, voy a formularos una pregunta a cada una de vosotros dos, con el ruego de que en esta ocasión no tenemos el reloj que hay allí enfrente nuestro, pero por favor ceñiros y vamos a cambiar un poco los papeles para que tú, Silvia, nos hables de educación y nos digas en esos retos que has formulado del mundo digital en el que las empresas se desenvuelven cada día más, ¿cómo ves los retos educativos necesarios para afrontar ese escenario y cómo ves desde esa perspectiva la salud de las personas que forman las empresas en este contexto de la digitalización? Pues yo me siento en la polaridad. ¿Y por qué os lo digo? Os voy a contar también una anécdota, y es que la semana pasada estuve con muchas universidades en un encuentro que organizó Universia, sabéis que es un proyecto liderado por el Banco Santander, y tuvimos una mesa de debate donde tuve varias personas de distintas universidades y yo les estaba moderando y les pregunté qué iban a hacer con los planes académicos. Y la respuesta que me dieron fue que como la última reforma que se ha hecho pues no termina de cuajar, estaban pensando volver a los antiguos. Entonces ahí a mí, pues la verdad es que me entró una cierta preocupación. Por otro lado, me encuentro con que hay plataformas como Coursera, que todos la conoceréis o pronto la conoceréis, donde hay formación gratuita de las mejores universidades del mundo, del MIT, de Stanford y demás, de manera que cualquiera que tenga este interés se puede formar gratis, completamente gratis, a través de Internet, y además se puede sacar hasta una acreditación. De manera que yo me encuentro preocupada, veo que tenemos un problema porque las instituciones van muy lentas, pero también veo que la formación está ahí y que al final es un problema de formación y de conciencia, de información sobre todo. Entonces, bueno, pues trato de ser optimista, pero es preocupante. Muy bien, muchas gracias. Y César, en tu caso, sabes que estamos hoy en un foro donde hablamos de excelencia empresarial. La innovación ha sido un sustantivo pronunciado varias veces esta tarde, porque el mundo en el que esos niños y niñas a los que tú y tus colegas formáis, pues es el mundo de las tecnologías, de la información y la comunicación, es el mundo de la globalización, es el mundo de la industria 4.0. ¿Qué retos crees que los maestros y maestras que trabajáis tenéis también desde el punto de vista de la innovación que hacer para formar personas, además de los extraordinarios valores que tú nos has expuesto, también en esos retos en los que esas personas van a tener que desenvolverse como adultos cuando terminen su formación? A ver, yo creo que, bueno, yo creo no, es un hecho que los niños y niñas son creativos por naturaleza. Tienen una imaginación absolutamente maravillosa. Y en algún momento, yo creo que se nos puede haber escapado algún maestro o maestra, ¿no? El decir, cuando ves a un niño que está despistado, está haciendo otras cosas, ¿no?, que hacen los demás, eso muchas veces tendríamos que aprender a valorarlo también, ¿no? Y no, algunas veces se nos ha podido escapar la frase en alguna tutoría, es que tu hijo tiene demasiada imaginación. Nunca, jamás un niño puede tener demasiada imaginación. Tenemos que saber valorar eso. Yo creo que uno de los grandes talentos que debería tener un maestro o una maestra es precisamente encontrar los talentos que tienen los niños y las niñas. Hay cosas absolutamente maravillosas que hacen solo si les prestamos atención. Es verdad que todo está demasiado cuadriculado ahora mismo. A mí me sabe mal, ¿no? que incluso en los horarios, que de 9 a 10 haya inglés, de 10 a 11 matemáticas. Tendríamos que empezar a hablar ya de competencias, por fin, ¿no? Y competencias ahí incluye todo, incluye también el que ellos sean capaces de desenvolverse en la sociedad y desenvolverse pensando que no son seres que están solos en esta sociedad, que es necesario que, de hecho lo he dicho unas cuantas veces, que piensen, invitarles a mirar alrededor, invitarles a mirar por la ventana y que piensen qué pueden hacer para mejorar el mundo en el que viven. La tecnología obviamente es importantísima, pero no hay que olvidar que es una herramienta, y más en la educación. Muchas gracias. Gracias a Silvia y a César. Creo que hemos sido afortunados de estar esta tarde aquí, valorar vuestras reflexiones y estoy seguro que son útiles para todas las personas que nos encontramos. Hasta la próxima. Buenas tardes a todas y a todas, señores y señoras.